crearon allá por el siglo XVI y fueron asociaciones de fieles que tenían por objeto fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, la contemplación de la pasión y muerte de Jesucristo. Y en segundo lugar, pues, la imitación de los dolores de Cristo en procesiones en la calle no dejan de ser una imitación, un reflejo de los sufrimientos de Cristo durante su pasión y muerte. En ese sentido, las hermandades, las cofradías, como ya hemos dicho, son reflejo de lo que se llama la piedad popular, la religiosidad popular. Muchas veces la religiosidad popular es un término que no está demasiado acreditado porque ahí viene a incardinarse, como dice el texto, viene a designar pues, las diversas manifestaciones culturales de carácter privado o comunitario que en el ámbito de la fe cristiana se expresan principalmente no con las formas y los modos de la liturgia de la Iglesia, propiamente dicha, sino que adopta las más variadas formas de religiosidad, de formas de religiosidad, dependiendo del lugar, del sitio, de la época. Formas de religiosidad popular podemos entenderla pues desde, ¿qué os digo yo?, una romería, una forma de religiosidad popular que el pueblo expresa mediante todas esas tradiciones su fe, no de forma tradicional, no de forma litúrgica, no de forma estricta, según determina la liturgia, pero sí es una forma de desarrollar esa fe, esa religiosidad. El Papa Francisco, de hecho, en la exhortación evangélica Evangelii Gaudium, nos ofrece una definición o una idea muy buena de lo que es piedad popular. Y nos dice que en la piedad popular, por ser fruto del Evangelio inculturizado, subyace una fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar. Sería de conocer la obra del Espíritu Santo. Más bien estamos llamados a alentarla y a fortalecerla. Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y para quien sabe leerlas son un lugar teológico al que debemos prestar atención particularmente a la hora de pensar en la nueva evangelización. Esto es lo que nos dice el Papa en la exhortación. Pues bien, concretando ya dentro de nuestra hermandad, de la paciencia, vamos a hacer un poco de historia. Sabéis que recientemente hemos celebrado los 300 años de la cofradía, por lo tanto, lo mismo que Óscar ha puesto el acta fundacional de la Cofradía de la Esperanza, de la Hermandad de la Esperanza, ahí podéis ver dos imágenes. Una de ellas es una carta de hermandad que concedió el provincial de los Carmelitas, que se llamaba Fray José de San Antonio, a un grupo de fieles devotos que estaban venerando una imagen que ya existía en el convento de los Carmelitas. Allá por 1718, el convento de los Carmelitas se había fundado unos años antes, en el solar que actualmente viene a conformar los salones de boda de Ramón de la Civila, entre la calle El Carmen, calle El Carmen, Pintor Zabaleta y Serpiente, en un solar que había ahí existía un antiguo convento carmelita. Y es probable, no es seguro, que dentro del convento ya preexistente estuviera la imagen de la Virgen de los Dolores. Pues bien, una serie de devotos pidieron de los carmelitas que le otorgaran una carta de hermandad, que le autorizaran a darle culto como hermandad a esa imagen. Y entonces, eso pasó en 1718. Esta es la carta de hermandad que se llena en aquel momento, y esta imagen que vemos a su lado es la de la Virgen de los Dolores del Carmen. Ahí no está, lógicamente, en el convento del Carmen, ahí está en la parroquia, en la iglesia de Santa María, porque posteriormente fue traída ahí.
Eso es lo que podemos hablar de los orígenes de la cofradía. En aquel momento, además, en 1718, la cofradía se fundó alrededor, como digo, de la imagen de la Dolores del Carmen. Pero poco a poco, y además en los años muy próximos, se fueron creando escuadras como hemos hablado antes. Y la verdad es que fueron muy prolíficos en la creación de escuadras, porque además de la titular de la cofradía, que era la Virgen de los Dolores del Carmen, teníamos a San Juan, a Jesús Caído, que posteriormente, en aquella entonces se llamaba Jesús de la Misericordia, pero que andando el tiempo es el actual titular uno de los actuales titulares de la cofradía de la Hermandad de la Esperanza. También eran titulares, o había otras escuadras, o otras secciones de la cofradía de los Dolores del Carmen, que eran San Elías por su vinculación con los carmelitas, estaba también San Pedro, el prendimiento, la entrada en Jerusalén, que podemos entenderla como precursora de la actual borriquita de la Cofradía de la Paciencia, y la cena. Al parecer la cena en los primeros años desapareció y se vino a crear otra escuadra, que era el del Niño Jesús de los Dolores del Carmen. Esto por lo que podemos referirnos al origen histórico de la cofradía. Siglo XVIII. Si hablamos del siglo XIX, tenemos poca documentación histórica del siglo XIX, lo mismo que tenemos la Carta Fundacional y tenemos que lo tenga, la Cofradía de Dolores lo tiene, pero en fin, tenemos conocimiento de que existen actas capitulares, de que existen listas de hermanos, que existen inventarios, que están en manos particulares de algunas personas de Andújar y que las tienen en su poder y que lógicamente desde la cofradía, y un gesto que pudiera ser interesante es que esa documentación se le hiciera llegar a la cofradía. Pero bueno, la gente tiene la documentación en su casa, la tiene guardada y no la comparte con nadie. Eso, cada cual. Digo que del siglo XIX conocemos pocas cosas. Conocemos que en 1889 se hizo un inventario aquí en la parroquia de Santa María, y en ese inventario ya se decía que la capilla del Cristo de la Paciencia estaba situada pues, exactamente donde está hoy, al lado de la Puerta de la Caridad, donde se sigue venerando. Si pasamos al siglo XX, en el siglo XX pues la cofradía sigue igual, sigue haciendo estación de penitencia los miércoles santos, pero ya no existen tantas escuadras como he dicho antes. Al principio podíamos hablar de 7, 8, 9 escuadras. La cofradía ya está con Jesús Caído, con San Juan, está con la Virgen de los Dolores, con el Señor de la Paciencia y con Jesús Caído. Eso lo hacía el miércoles santo. La borriquita no lo hacía todos los domingos de Ramos. Se ve que, bueno, no estamos hablando del principio del siglo XX, no había la cosa que hay ahora de sacar de fines profesionales todos los años. Entonces lo sacamos, no se sabe con qué criterio, pero no lo hacían todos los domingos de Ramos. En cualquier caso, lo hacían los domingos, el domingo de Ramos que fuera, y lo hacía por la tarde. Sabemos que en 1919 la condesa de Agramonte, que era la esposa del conde de la Quintería, ordenó y sufragó las obras de restauración de la capilla. Y esta es la primera noticia que tenemos de la vinculación de la familia del conde de la Quintería, del propio conde y de su mujer, con la hermandad. Lo que veis en la imagen es el manuscrito de los dichos de Louis Amor. Como sabéis, los dichos de Louis Amor fueron cedidos a la Hermandad de la Paciencia por el propio conde. Desde luego, supongo que en aquel momento no eran conscientes del valor del manuscrito y de que es el único manuscrito que se conserva de San Juan de la Cruz en la actualidad. Entonces, durante mucho tiempo,
el original de los dichos de luz y amor estaba, a un lado veis una especie de relicario que va en la delantera del paso del Cristo, esto se lleva todavía, y al otro lado hay una especie de expositor en el que se mantenía todo el año expuestos los dichos de luz y amor. Cuando se fue consciente del valor que tenía el manuscrito, pues lógicamente pasó de las manos de la hermandad a la parroquia, que lo tiene custodiado como debe ser. Eso por lo que se refiere al siglo XX. La cofradía sigue saliendo, se le conoce popularmente como el Cristo de los Carpinteros, posiblemente por una adscripción gremial que era muy tradicional también en las cofradías. Los gremios de trabajadores pues se entiende devoción por una imagen y entonces pues se adscribía a una hermandad. Hablamos de la guerra civil. La guerra civil fue un desastre en muchos sentidos y desde luego para las hermandades, para la Iglesia en general y para las hermandades en particular fue catastrófico porque se perdió absolutamente todo, todos los enseres, todo el patrimonio pues fue pasto de los destrozos, del fuego y de la barbarie que se hizo en aquel momento. El extenso patrimonio que debía de tener en aquel momento la cofradía de los Dolores del Carmen, pues que tenían 200 años de antigüedad, 200 y pico años de antigüedad, pues se perdió todo. Únicamente se pudo mantener lo que veis en la foto, que es el medallón del Cristo, que esto pertenecía a la escuadra de la Paciencia, y esto se mantuvo porque algunos fieles devotos lo ocultaron en su casa. Hay también unos jarrones que actualmente adornan al Cristo, a ver si lo encuentro, unos jarrones que actualmente adornan la capilla del Cristo y que se conservan. Si veis, a los pies del Cristo hay dos especies de jarrones de plata. Esta foto es anterior a la guerra civil, esta foto es de la antigua imagen del Señor de la Paciencia, donde está ahora, pero bueno, esto se perdió absolutamente todo, la imagen y todo. Pero si veis, a los pies del Cristo hay dos jarrones de plata, de florecita, que estos todavía se mantienen. Y de hecho se han llevado en el paso, adornando el paso del Señor de la Paciencia hasta hace pocos años. Ya actualmente no se los ponemos, pero hasta hace poco tiempo lo ha llevado. Eso se conserva de la antigua cofradía. También hay una cosa curiosa y que nos hemos enterado recientemente, porque se pensaba que el actual paso en el que procesiona el Señor de la Paciencia, que es obra de Francisco Rodríguez Mefre también, como tantas otras cosas, era posterior a la guerra civil, fue elaborado posteriormente a la guerra civil. El nieto de Francisco Rodríguez Mefre nos dijo que no, que eso no era verdad, que su abuelo hizo ese paso antes de la guerra civil, los años 20 o los años a principios de los 30. Y de hecho se procesionó, no se sabe qué imagen, seguramente sería la Paciencia, procesionó sobre ese paso. La historia es que el conde de la Quintería, viendo que lo que se avecinaba, ordenó desmontar el paso, lo metió en unas cajas y lo ocultaron en un pajar. Lo metieron en un pajar y le pusieron paja delante. Y gracias a eso el paso se pudo conservar. Pensábamos que era posterior a la guerra, pero el nieto de Rodríguez Mefre dice que eso fue así. No lo tenemos. Pasada la guerra civil, el día 10 de marzo de 1940 se refunda la hermandad. El conde de la Quintería, por ese amor que tenía por la cofradía, por la hermandad, decide apoyar su refundación, apoyarla de una manera decisiva, como se apoyan las cosas, desde luego, que era
a costa de su propio patrimonio y su propio peculio. Él pagó, ahí podéis ver, ese es el libro de acta, el acta refundacional que se celebró, ya os digo, el 10 de marzo de 1940. Era quinto domingo de Cuaresma. Desde entonces, la Cofradía de la Paciencia, el quinto domingo de Cuaresma, está haciendo su Asamblea General por tradición a este momento. Como podéis ver, pues ahí se nombra, bueno, no se puede leer, pero bueno, se nombra hermano mayor a don Rafael, que era el conde de la Quintería, y el conde de la Quintería sufraga de su bolsillo todo, absolutamente todo, empezando por la propia imagen, que se la encargó a Amadeo Ruiz Olmo, y que para 1940 no estaba todavía terminada. El conde quería salir en el año 40 con la imagen del Cristo de la Paciencia, pero no pudo ser. Entonces ofreció a la cofradía, supongo que decidió personalmente, decidió que aquel mismo año iba a salir la cofradía en procesión el miércoles santo, y para eso ofreció el Cristo de la Amargura, La agonía, perdón, el Cristo de la Agonía, y aquel año, 1940, la hermandad volvió a salir en procesión con la imagen de este Cristo. Él lo pagó todo, absolutamente todo, y de hecho, podemos leer en las actas capitulares, que decía que las cuotas de hermanos, que no eran muy altas, se reservaran para los gastos de la hermandad. Pero todo lo que era adquisición de enseres y todo, todos los gastos eran para él, y él lo sufragaba de su bolsillo. Podemos ver distintas imágenes, son muy interesantes, de salidas procesionales en los años 50. Ahí tenemos al Cristo. Esto es, aquí al fondo está el peso de harina, como podéis ver. Detrás de la terna podemos ver de negro al propio don Rafael, al conde de la Quintería, de la presidencia del Paso. Es una cosa muy curiosa que a mí me ha llamado la atención, la forma en que se llevan los cetros. No es la primera vez que... hay varias fotos, los cetros los llevan al hombro. Yo creo que eso viene por el tema de la Virgen de la Cabeza, quizás, ¿no? No lo sé. Corregirme, ¿no? tiene un sentido, y es que la Virgen de la Cabeza no tiene varas, tiene cetro, y el cetro no se apoya en el suelo aunque ahora lo apoye. El cetro se lleva o sostenido o se lleva al hombro. Y entonces, como dice Óscar, el resto de cofradías, por empatía, porque casi siempre han establecido sus patrones. Sí, al hombro. Que no se apoya en el suelo. En esta imagen lo podemos ver, aquí está la terna con el secretario. Esa es otra cosa de la que iba a decir. Esto es la muestra de que no era la misma cofradía, la cofradía de la Paciencia era una cofradía y la cofradía de Jesús Caído era otra, pero de alguna manera tenían una unión, si no corporativa o organizativa, pero salían juntos. Había una distancia entre los pasos, pero al fondo, como podéis ver, después se verá más claramente, vemos el estandarte del Cristo Caído. Esta otra imagen... En esa, perdona Kiki, en esa época es que la hermandad salía el Jueves Santo. Sí. No salía el miércoles, en esa época salía el jueves. Esta otra imagen del mismo sitio, porque vemos al fondo la Casa Suárez del peso de harina. Seguramente el conde vivía por ahí, pero a lo mejor era por eso, no sé. Exactamente. Esto también debió ser por aquellos años. Esta foto es curiosísima, es una maravilla, porque tiene una cantidad de detalles. Nosotros en el boletín la sacamos e intentamos escudriñarla, y la verdad es que es maravillosa. Cómo llevan los angelitos, cómo se ven los romanos, el Cristo, el propio Cristo. Me llama mucho la atención la gente, la devoción, de rodillas al paso de la imagen. El propio Cristo, el Cristo va sin potencia. El Cristo va sin potencia de ahí. Exactamente. Probablemente no se le hicieron, o por hacérsele de noche y con las malas iluminaciones de las calles.
va rodeado entero del paso como Sí. la anterior. Esto. De todo costero y todo, lleno de... Sí, pero la función debía ser esa, que se le hiciera de noche y para darle más luminosidad al paso. También te puedes dar cuenta de las diferencias que hay desde que termina el paso hasta que viene la siguiente cuadra. Y van separadas. Es que no era la misma hermandad. No era Es que la antes era tradición de que dentro de una misma procesión había siempre varias escuadras. Porque Sí, pero en este caso, historia nuestra pasaba lo mismo. corporativamente ya no era la misma cosa. Si en el pasado fueron, actualmente ya no lo eran. Si veis, al fondo se ven caídos, si podéis verlo, al fondo la imagen que se recorta al final de la calle es la del Cristo caído y el estandarte pues está ahí detrás. Sí, ahí justo ahí. Como podéis ver, iba en silencio. No hay banda de música tampoco en aquel momento. Es que antes también la banda de música iba a la O a lo mejor iba adelante. No. No sé. Pero es que la banda iría solamente abriendo lo que es la procesión nada más, ¿no? Y luego las escuadras son las que son independientes, pero la banda solamente iba adelante. No, Nosotros tenemos una foto ahí mismo, ¿no? Donde sí está la banda y detrás viene todo el cortejo. No, pero Miguel Ángel, es que no son dos cuadras. De la hermandad nuestra podrían haber mirado si en ese año había canto de banda. Miguel Ángel, es que son dos procesiones, que no es la misma procesión con Sí, dos sí, cuadras, sí, que son sí. dos procesiones. No, pero es que se le llamaban escuadras. Sí, pero en los años 50 no. En ese año En los años 50 no. no formaba parte de la Siempre hermandad. llevaba más porque En este caso la llevaría adelante. y en los años 60 llevaba la escuadra delante llevaba una banda de cornetas y detrás una banda de o sea, que llevaba más bandas. Esta foto es una maravilla y además antropológicamente digna de estudiar, de la sociedad del momento también. Si os podéis ver, está hasta los anuncios de las películas que los ponían aquí, y el cartelón ese grande. En fin, es una Eso foto que se ve a la derecha, ¿verdad? Sí, Puede ser. Claro que es. es una maravilla. Bien. Pues, como hemos dicho, detrás iba el señor caído, esta foto lo significa de esa manera. Los años 60, ya hemos pasado los años 60, pero vamos, prácticamente es el 70. mismo cortejo, el Cristo igual, lloviendo. Eso es 70, Kiki. Ahí podemos ver a nuestro hermano Manuel Varela, en medio, el niño ese Manolo. Esto debía ser el mismo año. El 73. 73, yo pensaba que era 60. 73. Bueno, pues 70. Otra foto del mismo año. En fin. Pasamos a la época actual. En la época actual, pues en el año 1982, como todos sabemos, el cofrade Antonio Cáceres pues dona a la Hermandad de la Paciencia una virgen que él había comprado, se la habían donado, se la habían dado en pago, como fuera. El caso es que él consiguió la imagen y decidió regalarla, cederla a la Hermandad de la Paciencia. La obra es una verdadera maravilla, es un orgullo para la propia hermandad y yo creo que para la Semana Santa de Andújar tener una imagen de Castillo Lastrucci aquí en nuestra ciudad, pues es un orgullo. Una imagen que hizo Castillo Lastrucci en 1964. Inicialmente Castillo Lastrucci la hizo como advocación de gloria y de hecho los rasgos que en esta foto vemos es de una virgen, no son de una dolorosa, precisamente. ¿Eh? Estamos con la vocación de Franco cuando vino, veía en la mano, veía una mujer que llevaba el niño. El niño, ¿no? Pues la Virgen había estado en una parroquia de Dos Hermanas. No sabemos tampoco cómo llegó allí, pero en fin, llegó allí a Dos Hermanas. Pero estaba, como dice Manolo, bajo una vocación de gloria. Llegó aquí a Andújar, Antonio Cáceres la donó a la hermandad, se llevó, la tuvo en su casa, de su casa se la llevaron a las Trinitarias y esta imagen que veis
es del año 1982, en el traslado, de hecho, si os fijáis, pues esto está a la salida de la Trinitaria, esto que se ve al fondo de la casa de los Piedros, ¿no? Sí, sí. A la salida de la Trinitaria en su traslado aquí a Santa María. Como podéis ver, la llevaban en una anda cortada por mujeres, que es de lo más actual, a pesar de su tiempo, y que la imagen, para poder procesionar o para poder dársele culto como una dolorosa, pues tuvo que ser modificada. Una de las modificaciones fue la restauración que hizo el pintor Luis Aldehuela de la imagen y posteriormente pues, fue bendecida. Siguiendo la historia de la hermandad, pues otra de los pasos adelante que dio la hermandad fue el Señor de la Paz. Esta foto que veis, que es una foto interesante, me la hizo llegar uno de los hermanos Ballesta y era la talla en el taller del imaginero, que como todos sabéis es Jaime Ramiro. En una de las visitas que se hicieron allí, pues sacaron esta fotografía y es una fotografía interesante, no era conocida. Como consecuencia de la historia de la hermandad y de haber tenido una escuadra, una sección dedicada a la borriquita, nuestro Señor de la Paz, pues a finales de los 90, a principios del año 2000, el párroco que teníamos aquí en Santa María, don Juan Rubio, pues propuso a la hermandad recuperar esta vieja vocación, porque la borriquita aquí en Andújar, o sea, dependía de la cofradía de los Dolores del Carmen. Ya he dicho que no desfilaba, que no procesionaba todos los domingos de Ramos, sino ocasionalmente, cuando ellos lo consideraban. Y la borriquita, según creo, no llegó a desaparecer en la Guerra Civil, fue oculta en la Guerra Civil y tan deteriorada terminó que prácticamente se perdió ahí, pero se pudo conservar. Lo que pasa es que bueno, se pudo conservar, pero no en condiciones de darle culto. Juan Rubio propuso a la Junta de Gobierno que había en aquel momento la recuperación del culto de nuestro Señor de la Paz. La cofradía se puso a ello, la hermandad se puso a ello, y desde entonces, pues afortunadamente desde el año 2002 fue su primera estación de penitencia que hizo en aquel domingo de Ramos, y que prácticamente hemos salido todos los años. Creo recordar que un año hemos dejado de salir, que fue hace 2 o 3 años, pero si no, todos los domingos de Ramos ha salido la borriquita. Seguimos hablando de la época actual. El paso en el que inicialmente empezó a procesionar la borriquita, la verdad es que dejaba mucho que desear, pero bueno, teniendo en cuenta que las limitaciones de la cofradía las que eran y que había que salir a la calle, pues la verdad es que el paso dejaba bastante que desear. Desde hace 7 o 8 años la cofradía se han embarcado en el proyecto del nuevo paso que hay. Actualmente está bastante adelantado. Este año de hecho se le va a dar un importante avance, prácticamente va a estar tallado el 70% del paso, y esperemos que dentro de pocos años terminemos culminando este nuevo paso. Seguimos. Tenemos que detenernos un momento en la efeméride que celebramos hace 2 años, en el año 2018 y en el año 2019. Fue el 300 aniversario. La cofradía, para celebrar ese efeméride, hizo algunas actividades que salieron, la verdad, bastante exitosas. Tuvimos la edición de un cartel anunciador que lo hizo Antonio Boiso, que tenéis aquí, que fue una verdadera maravilla. La verdad es que Antonio, en ese sentido, lo hizo muy bien. Acá en el logo, que lo hizo José Tarero.
editamos un cartel anunciador de la procesión, hicimos una salida vespertina. Tradicionalmente la Virgen sale en Rosario de la Aurora en octubre y en esta ocasión se hizo vespertino, de alguna manera para conmemorar. Se organizó el Vía Crucis de la agrupación de hermandades y cofradías. Se hizo una exposición del Sede que también resultó muy exitosa. Se editó un libro de los 300 años que resulta muy interesante, supongo que lo conoceréis todos. Si alguno no lo tiene, en la hermandad tenemos algunos ejemplares y se lo podemos facilitar sin ningún problema. La elaboración de un mural cerámico que está al final de la calle del Carmen, este mural cerámico, al final de la calle del Carmen, que también era un proyecto que nosotros hicimos con mucha ilusión y que se concretó ahí y ahí está para que lo pueda contemplar todo el mundo. Se terminó con un quinario y un besamanos de la Virgen y una salida extraordinaria. Fueron unos actos que a nosotros, entre libros, el Rosario Vespertino, el Vía Crucis, hicimos también alguna actividad en el orden de la caridad, como una comida benéfica, el besamanos de la Virgen y la salida extraordinaria. No sé cómo voy de tiempo. Brevemente, los titulares. Ya hemos hablado de los titulares. Decir que nuestro Padre Jesús de la Paciencia, pues es obra de Amadeo Rialbo, del año 1940, que fue costeado por el conde de la Quintería para recuperar la antigua imagen que se perdió en la guerra. De la antigua imagen también habría cosas que hablar, pero eso está por investigar, porque hay algunas teorías por ahí que dicen que vino de fuera, que vino de Arjona. Hay por ahí algunas cosas que si quien estudia estas cosas nos puede dar algún avance, tendría que ponerlo blanco, negro sobre blanco. La imagen del Cristo la conocéis todos, es un hombre malvado, de pelo natural, sedente, con mirada serena, haciendo como una plegaria, mirando al cielo. La típica imagen de una vocación de paciencia o de humildad, también se conoce esta. Muchos confunden esta imagen, que es la de Jesús en el pretorio. Hay que pararse un momento en el momento bíblico que representa la imagen. La imagen representa el momento en el que Jesús lo han terminado de azotar en el pretorio y los soldados llevan a Jesús de ahí, o sea, terminan de azotarlo y está en ese momento en que lo coronan de espinas. Se burlan de él, ese es el momento. No el del que se sienta en el Calvario esperando a que le preparen la cruz, que también es una vocación parecida, pero no es el mismo momento bíblico, no es la misma vocación. Nuestra Señora del Rosario, ya hemos hablado de Nuestra Señora del Rosario, procesiona sobre un paso de los talleres de Orobio de Ciudad Real, y el palio, bueno, lo conocéis todos. La imagen es una imagen que en el boletín nuestro de este año, como nota interesante, Manolo Barea ha hecho un artículo en el que se va a ver una foto de la firma del escultor de la imagen, que la tiene firmada, y es muy interesante. Y por último, pues, Nuestro Señor de la Paz en su entrada al Rosario, como ya hemos dicho, de Jaime Darío. Cuando se refiere al patrimonio, muy rápidamente, estas imágenes son tomadas de la exposición de enseres que hicimos en el mes de febrero o marzo de hace un par de años. Pues ahí tenéis los mantos de la Virgen, más mantos, la medalla, rosarios, fajines, tenemos bandas, tenemos los cuchillos. Tenemos la clávide. Esta clávide que hay aquí es la antigua, no es la que actualmente porta el Cristo. Esta es la vieja, que la recuperamos para la exposición.
está muy deteriorada y por eso la verdad es que no se le pone. La clámide no siempre la lleva el Cristo, normalmente se le pone a los pies, pero hay momentos... Miki, perdona, ¿esa dónde la pudiste localizar? Esta la tenemos nosotros. ¿Pero de dónde? ¿Dónde la localizaste? No, la tiene la hermandad. ¿Pero quién la tenía antes de darla a nosotros? Ah, la tenía Josito, estaba entre las cosas de la hermandad. Estuvieron entre... Josito tenía muchas cosas en su casa y... Estaba en la casa del sobrino del conde Rafael, de José Pérez de Vargas, y el último conde de la Quinta. efectivamente. Y cuando Sí, vendieron la casa de la calle Ollería antes de hacer la obra, cuando estaba eso en un armario que lo estaban patinando y como sabían lo que era, se lo dieron a Josito. Sí. Lo tenía Josito en su casa. Es que yo la he visto y yo también, ¿sabes? Sí. Y entonces cuando la mujer de Josito nos dijo que fuéramos a recoger las cosas de allí, pues lo trajimos todo y esto estaba entre las cosas que había allí. Rosario, Potencia... cosas, el culto, lo que hemos dicho antes, y el logo que teníamos de los 300 aniversarios. Yo tenía alguna cosa más preparada, pero bueno, yo creo que con esto que he dicho es suficiente. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues volvemos al principio, el conocimiento de nuestras hermandades, de la historia de nuestras hermandades. Tenéis que tener en cuenta que las hermandades no surgen por generación espontánea. Al principio hablamos del grupo de fieles que deseaban venerar a la Virgen de los Dolores que había en el convento del Carmen. Pues la voluntad humana es así. Se juntan una serie de personas que, llevadas por el culto, llevadas por la devoción, deciden darle culto a una imagen y organizarse alrededor de ella. A partir de ahí, pues volvemos al principio. Las hermandades tienen que servir para... A ver si llego... conocer a nuestras cofradías para amarlas, como hemos dicho, amarlas porque tenemos que pensar que son muchas las personas que han pasado por aquí. La Esperanza tiene 75 años, mucha gente ha pasado por ahí, muchas devociones, muchas peticiones a los titulares. Nosotros, 300 años, lo digo a 75 y 300, al fin y al cabo es un grupo humano que desea venerar a los titulares y seguir la fe cristiana. Por eso, conocer nuestras cofradías para amarlas y para comprometernos con nuestras cofradías y con la iglesia, con nuestra parroquia, y participar activamente en todo lo que se nos proponga. De manera que esto es lo que yo he preparado y muchas gracias. Si hoy podemos hablar de algo o poder plantear alguna cuestión. Y si no, pues nos vamos a quedar tarde. Recordaros, por último, que el martes que viene tenemos este mismo acto, pero dedicado a la Hermandad del Buen Remedio y a la Cofradía del Santísimo. Y por último, el siguiente martes tenemos una mesa redonda de la vida Así que muchas gracias por vuestra asistencia.